Soy Claudia Rodríguez Blanco, de la Comisión Paseo Alameda, Avenida de Francia. La falla de Les Arts. Sí. Las fallas son arte, ¿no? Son así, un Correcto. arte efímero. Sí, las fallas son arte y hay que decirlo. ¿Por qué deberías de ser tú fallera mayor de Valencia? Porque quiero ser fallera mayor de Valencia, porque me considero una persona que soy muy cercana, que quiere intentar, ¿no?, a llevar la fiesta y la ciudad a lo más alto. Quiero poder aprender mucho de la fiesta y quiero poder hablar con todo el mundo. Sois una falla, una comisión relativamente joven, Sí. pero que tenéis un currículum de falleras mayores y cortes importante. Sí, correcto. Empezamos con el Ayora en 2003, Carmen Monzonís, hemos tenido a las Martas de corte y ahora pues estoy aquí de candidata a fallera mayor de Valencia. ¿Crees que los falleros deberíamos de cambiar algo y hacernos un poco más artistas? Yo nunca me gusta utilizar la palabra cambiar, a lo mejor mejorar podría ser. De fallas, pues a lo mejor cambiar el tema de reciclaje, ¿no?, mejorarlo, la relación con los vecinos que se habla tanto. Del tema de las fallas, pues ya se está cambiando. Antes las fallas eran más tradicionales, ahora ya suelen ser más modernas. Se puede ver en la falla de este año municipal que se puede ver el cambio climático viendo el oso dentro de la fuente y que creo que va a ser un gran impacto no solamente para los valencianos, sino también para la gente de fuera que venga a la ciudad. ¿Crees que somos como un motor, ¿no?, de pequeños cambios los falleros? ¿Podemos ayudar a ese pasito adelante de la ciudad? Sí, porque al final los cambios vienen de nosotros, las fiestas de los falleros y todos los cambios son bienvenidos. Un dilema, ofrenda o plantar. ¿Que me guste más? Un dilema. Un dilema. Es que me gustan mucho las dos. Adoro la planta, pero me quedo con ofrenda. De las experiencias que has tenido como fallera mayor, ¿qué es el recuerdo que más se te ha quedado? Pues al final todo, ¿no? Un poquito de todo. Pero yo lo comentaba siempre, que a mí un día que me gustó mucho fue el último día de fallas, el 18 por la noche. La gente me pregunta que por qué, porque normalmente dices la ofrenda, la actividad, la exaltación. El 18 por la noche era mi última noche como fallera mayor, ¿no?, de la comisión, bueno, al menos de la semana fallera. Y me invitó a mi comisión, me fui a hacer un corro y me quedé yo en medio con mi presidente. Si tengo que quedarme por un día, me quedo con ese. Es un buen recuerdo, desde luego. ¿Y qué es lo que esperas? ¿Qué es lo que anhelas de este ejercicio, ¿no?, que todavía no esté proclamadas, pero que arranca, ¿no?, hasta la falla 2020? Pues yo tengo muchísimas ganas de empezar, de que empecemos con las pruebas, de vestirnos, de conocer a la gente, de vestirme sobre todo de fallera, de volver a utilizar mis vestidos de este año. Quiero, pues eso, conocer a la gente que es fallera y que al final vamos a estar conociendo este año y quiero, lo que he dicho antes, aprender. Me gustaría que invitaras y explicaras a alguien que no conoce nuestra fiesta, pero que nos puede ver en internet, y me gustaría que lo hicieras en castellano, en valenciano, pero además si conoces algún idioma más, Sí. que lo hicieras. Pues te lo podría hacer en inglés o en chino, como quieras. Como tú quieras. Pues I would like to invite you all to Valencia because we are here just for you. If you are here, we can show you how are your festival parties, and that's all. So come here during all the year, not only in March, because you are invited. And bueno, perdón. Y en chino dirían directamente Juan Yingni, Valencia. Muchísimas gracias, te deseamos muchísima suerte y nos gustaría que nos mandaras un gran saludo a todos nuestros seguidores y lectores para que vean y te conozcan un poquito más durante todo este año. Pues nada, hola a todo el mundo, soy Claudia y nada, invitaros a ver Don Falleret y todas las entrevistas que nos está realizando. Muchísimas gracias. A vosotros.